Era un compañero que siempre estaba pensando qué más podía hacer. Era muy dialéctico. Era un hombre entregado de siempre. Él siempre estuvo dispuesto al sacrificio. Era tan recalcitrante. Él tenía un sentido del humor extraordinario, era un gran compañero. Yo lo disfruté mucho como ser humano. Era muy pícaro para hablar. Era una gente que, por ejemplo, tú le presentabas a una señora y él decía, a sus pies, señora. Tenía madera de líder. Muy afable con sus amigos, muy carismático. Una sonrisa que contagiaba a los demás. Tenía facilidades para las relaciones públicas. Era un poco pueblerino, no se puede ocultar eso. Siempre con una sonrisa por de labio. Ese era Pedro Luis Boitel. Creerán que es vanidad por mi empeño en renacer, es que hay frases por decir y mil cosas por hacer, muriendo a plazos, viviendo en paz. Mi cuerpo es mi arma, es mi escudo, es mi puñal. Morir a plazos, vivir feliz. Mi mente es libre, mi alma también lo es. Aún muriendo a plazos, quiero ver un nuevo día. En Cuba, la juventud y en particular el estudiantado ha estado históricamente a la vanguardia de la lucha por la democracia. José Martí fue a prisión con 16 años. 8 estudiantes de medicina fueron ejecutados a solo 3 años de iniciarse la Guerra de Independencia. En 1933, los principales actores en el derrocamiento de la dictadura del general Gerardo Machado y Morales fueron los estudiantes universitarios. En el proceso, contrario al régimen del general Fulgencio Batista y Saldívar, también los estudiantes cumplieron un papel destacado, protagonizando una intensa lucha clandestina, atacando al Palacio Presidencial y alzándose en armas en las montañas. Ángel Cuadra estudió con el Pedro Luis Boitel adolescente. Mira, yo fui compañero de aula de Pedro Luis Boitel en el Instituto de Segunda Enseñanza del Vedado. Teníamos los dos, al ingresar en bachillerato, 13 años de edad. Su amigo de la infancia y años más tarde compañero de lucha, Jorge Daubar, describe cómo Boitel asume las responsabilidades familiares. Se convierte de hecho como en el padre, el sucesor, el que llena el hueco en la casa del padre es él, hasta el extremo que desde muy pequeño trata de ganar dinero para suplir la falta del padre. Él tuvo que dejar el instituto porque parece que fue por el fallecimiento del padre y se inscribió en el Instituto de La Habana, que daba cursos nocturnos, y se puso a trabajar. En él puedo señalar en aquel momento 3 características. Primero, la capacidad que tenía para ganar amigos. Después, indudablemente despuntaba como un muchacho inteligente y que tenía facilidades para las relaciones públicas. Luis Boitel, su primo, afirma que los esfuerzos de Pedro Luis habían sido exitosos. La asociación del estudio con el trabajo le habían abierto los caminos a una vida profesional. Pedro Luis ingresa en la Universidad de La Habana a estudiar ingeniería eléctrica. Ya Pedro Luis se había graduado allá en Ceiba del Agua y pasa a trabajar en el departamento técnico de la CMQ. Entonces él matricula. El dirigente estudiantil Richard Heredia conoció a Pedro Luis Boitel en la Universidad de La Habana y relata que de inmediato se incorporó a la lucha electoral que protagonizaban los estudiantes en el marco de la histórica Federación Estudiantil. En la Universidad de La Habana, en el proceso de elecciones que había en la Escuela de Ingeniería en el año 1950, curso 55-56, donde él aspiraba a delegado de curso de la escuela de 4º año de Ingeniería Eléctrica. En este periodo de la historia de Cuba, un amplio sector del estudiantado de todos los niveles de la enseñanza se enfrentaba al régimen de Batista.
Roberto Perdomo destaca el relevante papel que como estudiante y trabajador Boitel cumplió en ese alto centro de estudios. Yo conocí a Pedro Luis Boitel en la lucha contra Batista, en el año 57. Y Boitel era uno de los más destacados de allí como luchadores. Pero empezó a tener una actividad política desde que entra a la universidad. Él tuvo actividad sindical en CMQ, donde él comenzó a trabajar desde muy jovencito como técnico de equipo. El periodista Arnaldo Ramos Yanis, quien fuera jefe de redacción de CMQ, destaca el sentido de responsabilidad laboral de Pedro Luis, muy lejos de la vida gangsteril que individuos como Fidel Castro habían desarrollado en la Universidad de La Habana. Entraba a la planta sobre las 5 de la mañana de madrugada para revisar los equipos y poner en marcha, o sea, salir al aire a las 6 de la mañana. Pero Luis Boitel fue consecuente con una tradición universitaria de aquella generación del centenario martiano, donde eran la juventud revolucionaria democrática que entendió que la juventud debía participar en los asuntos nacionales. Y esta misma reacción, si lo hizo él, luchar en contra del gobierno de Batista, lógicamente lo hacía también luchar contra el régimen de Fidel Castro, que era entendida por él y por muchos nuestros una traición a esos principios que regían en nuestra juventud. Cuba estaba sumida en una profunda crisis. La violencia oficial y la revolucionaria afectaba a toda la ciudadanía. Pero el mayor peligro lo enfrentaban aquellos que participaban en el movimiento clandestino. Situación que se agravó después del fracaso de la huelga revolucionaria del 9 de abril de 1958, que determinó el exilio en Venezuela de Pedro Luis Boitel y varios de sus compañeros de labores, entre ellos Néstor Penedo. El 29 de abril llegamos a Venezuela en la tarde y fuimos directamente a una casa que nos tenían preparada una conferencia de prensa. Conferencia de prensa que posteriormente me enteré que Boitel desde la embajada había hablado con unos amigos que tenía allá para que preparara la conferencia de prensa. Explicó todas las causas por las que se luchaba en Cuba, cuál había sido el motivo de nuestra salida y qué pretendíamos nosotros hacer allá en Venezuela mientras estuviéramos allí. Cuando Pedro Luis Boitel arribó a Venezuela, el régimen de Marcos Pérez Jiménez había sido derrocado y el país enfrentaba varios problemas de gobernabilidad. Amenazas de golpes militares y planes de grupos comunistas que querían destruir la incipiente democracia determinaron que Boitel, junto a otros exiliados, asumiera el compromiso de participar en la defensa de la democracia que lideraba don Rómulo Betancourt. Cuando el golpe de Estado a Golfo de la Arazaba, nosotros tuvimos la dicha de estar ahí. Y después tuvimos, cuidando la universidad también tuvimos, pero Luis, el hermano y yo. Él llega a la universidad, se presenta como un estudiante cubano exilado allí en Venezuela y que él viene a cooperar con ellos porque hay que presentarle resistencia a ese golpe de Estado. Boitel decide instalar en Caracas otra planta de radio que transmita hacia Cuba, independiente a la ya establecida que estaba bajo el absoluto control de Fidel Castro, que desde la Sierra Maestra dictaba lo que se podía divulgar. Boitel junto al ingeniero Capó, que fue el primer, él era un ingeniero hidráulico del 26 de julio también, crearon la planta Dos Indios Verdes, una planta de radio de onda corta para transmitir hacia Cuba. Este esfuerzo provoca la furia de Castro, quien ordena la clausura de la planta Dos Indios Verdes que dirigía Boitel, quien, en un gesto consecuente con su independencia de carácter, rechaza la orden del caudillo, lo que genera una rivalidad que se concretaría trágicamente pocos meses después del triunfo de la revolución. Pero en Venezuela había otra planta de radio del 26 de julio, que era la oficial, que era el Indio Azul. Fidel manda que se clausure las Dos Indios Verdes. Le dice a Boitel que tiene que desmantelar eso porque él no quiere esa competencia. Boitel dijo, bueno, pero aquí no hay competencia.